Muy buenos días y que la paz de mi Señor esté en su vida. Bienvenidos una vez más a este programa llamado Una Palabra para ti, en el cual quiero que nos enfoquemos el día de hoy en el segundo punto del capítulo 1 del profeta Jeremías. Nos estábamos enfocando en cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, como vino a la de Jeremías. Ahora quiero que nos enfoquemos en qué le dijo esa palabra que vino a la vida de Jeremías. Versículo 4 del capítulo 1 de Jeremías dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Cuando viene la palabra del Señor, como dice esa misma expresión, palabra, es decir, viene con un mensaje. Dios viene a darnos un mensaje. Y el mensaje que se le dio a Jeremías es que que Dios lo había formado en el vientre y desde ahí lo había elegido. Que antes de que naciera, Dios ya lo había apartado, santificado, apartado. Y en eso que Dios lo eligió y lo apartó, le revela qué es. Te había nombrado profeta para las naciones. Hoy quiero enfocarme en este punto, en que todos tenemos un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Una vez yo escuché una perspectiva, o tal vez una revelación, no lo sé, pero a mí se me dijo un día que Dios en la eternidad, eh, allá con los ángeles, estaba así sentado en su trono, y que cuando a Dios le surge un pensamiento, creo que fue una revelación que alguien tuvo, o tal vez una visión que se le fue dada de esa manera, que cuando Dios estaba sentado en su trono y tenía un pensamiento como de quiero esto, me gustaría esto, que ese pensamiento salía de su cabeza y venía a la tierra y nacía una persona. Es decir, que cada uno de nosotros somos un pensamiento de Dios, un deseo que Él tuvo, un propósito que Dios quiere cumplir. El propósito de Jeremías es que Dios lo había apartado para ser profeta para las naciones. Así como Jeremías tiene un propósito en su vida, usted y yo tenemos un propósito de vida que Dios predestinó, que Dios deseó, que Dios eligió en la eternidad. Pero déjeme confesarle esto, este propósito no es obligatorio. Este propósito, cada uno decide si lo quiere cumplir o no lo quiere cumplir. Porque si fuera obligatorio o si todos los propósitos de Dios se cumplieran, entonces yo creo que nadie se condenaría para el lago eterno, sino que todos seríamos salvos, pero tenemos algo que se llama libre albedrío. Y usted un día puede enterarse, conocer cuál es el propósito de vida de Dios en su vida, y usted tomará la decisión de si lo sigo o no lo sigo, si camino hacia eso o no camino hacia eso. Entonces el profeta Jeremías se le revela, y como yo mencioné en el grupo de lectura, abro un paréntesis, le invito a que se una a este grupo de lectura en WhatsApp, donde leemos la Biblia diario, un capítulo o dos por día, y el enlace para que usted se pueda unir está en la descripción de este video. Yo mencionaba en este capítulo que el profeta Jeremías no era llamado a ser profeta por su familia, sino que lo que a él le correspondía era ser un sacerdote. Recordemos que el sacerdocio era heredado por la familia de Aarón. Los hijos de Aarón automáticamente iban a ser sacerdotes y los nietos iban a ser sacerdotes y los bisnietos, todos los varones de esa familia, la familia de Aarón, iban a ser sacerdotes. Los levitas eran los encargados del templo de ayuda, pero los sacerdotes solamente y exclusivamente era la familia de Aarón. De ahí provenía Jeremías. Y a Jeremías le correspondía el sacerdocio. Tal vez sus papás tenían ilusiones, tenían sueños de ver a Jeremías oficiando en el templo como un sacerdote más. Jeremías mismo podía tener
pensamientos, ilusiones, sueños de que iba a ser un sacerdote, de que iba a ministrar en el templo para Jehová. Pero viene la palabra de Dios, lo que vimos en el capítulo anterior, y le revela algo diferente. Entonces Jeremías tiene que tomar una decisión. Lo que su familia y tal vez él quería o lo que Dios quiere. Así pasará en nuestra vida. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos, eh, nos fijamos buscarlo hasta encontrarle a través de la oración, a través de la escritura, de su palabra, de la lectura de su palabra, probablemente podemos llegar a vivir esto mismo, que nos encontremos con Dios y nos revele el propósito de nuestra vida y, oh sorpresa, sea algo diferente a lo que estamos viviendo, a lo que queremos y a lo que nos imaginamos algún día. La pregunta es, ¿qué decidirá usted cuando suceda eso? Usted que tiene un trabajo ya fijo, un negocio, una empresa, o un trabajo que ha tenido por muchos años y le gusta. ¿Qué decidirá usted si un día Dios viene con su palabra y le dice, yo no te llamé a estar ahí, yo te llamé a esto? Yo te llamo a que dejes ese trabajo. O yo no te llamé para que tú sigas con tus estudios o seas un ingeniero o un licenciado, o que sí lo seas, pero que no ejerzas de eso, sino yo te llamé a ser un misionero, yo te llamé a ser un pastor, yo te llamé a ser una servidora, yo te llamé a esto. ¿Qué decidiremos en nuestra vida? Porque es muy bonito y hermoso que conozcamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero nos podemos llevar con la sorpresa de que no es tal vez lo que nosotros imaginábamos. Y tendremos que tomar una decisión de abandonar lo que nosotros queríamos, soñábamos y nos esforzamos por alcanzar para comenzar a caminar en fe por lo que Dios quiere. Jeremías tal vez ya había ido a un curso o ya se había estado preparado, había tomado clases con su papá de, mira Jeremías, así se hace, tienes que vestirte así, así tienes que hacerle a los animales, a los sacrificios, tienen que ser de esta manera. Todo eso ya lo había tal vez aprendido Jeremías y había estado en cursos intensivos para prepararse de la mejor manera para oficiar en el templo. Pero de repente viene Dios y le dice, deja todo eso y vete a buscarme a solas, en la intimidad, en los montes, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, para que puedas recibir mi palabra. ¿Ve? No es fácil, no es sencillo, pero yo creo que es lo mejor. No hay mejor estilo de vida que vivir en el propósito que Dios predestinó para nosotros, aun cuando tengamos que abandonar muchas cosas que en este mundo tienen valor. Porque si usted me dice qué es mejor o qué vale más, tener una empresa, tener un negocio donde ya gano muy bien y tengo una vida garantizada con la economía, a dejar todo eso para servir en el pastorado o para ser un predicador, pues obviamente si le preguntamos a cualquier persona en la calle en general, pues va a decir, no, pues no dejes tus negocios, eso, el dinero es lo que responde a todo. ¿Quién va a decidir dejar todo eso por esperar en la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios, a su propósito, donde tal vez se pueda pasar hambre, donde se puedan pasar dificultades, donde habrá luchas, pero que al final estaremos cumpliendo la voluntad de Dios? Creo que nadie en su sano juicio o en la lógica decidiría abandonarlo todo por obedecer a Dios. Pero es que es eso, no es por lógica, es por fe, es por amor. Y Jeremías decidió dejarlo todo para poder caminar en la voluntad de Dios. Bueno, y aquí viene otro punto que hablaré en el siguiente capítulo. El caminar en la voluntad de Dios garantiza que todos nos van a aceptar, garantiza que todos nos van a querer, garantiza que siempre nos va a ir bien. Lo averiguaremos en el siguiente capítulo, pero este es el punto. Usted tiene un propósito de vida. Y yo espero que usted en oración y en intimidad, cuando venga esa palabra, le diga al Señor, ¿cuál es mi propósito de vida? Qué bueno
Si es por donde usted está caminando, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿qué va a hacer usted cuando Dios le diga, tú vas a la derecha, pero yo quiero que vayas a la izquierda? Tú tienes todo esto, pero yo quiero que tú tengas esto. Tú estás en esto, aún estás en el coro o estás predicando, y yo quiero que tú hagas esto. ¿Cuál será su decisión que usted tomará en su vida? Esta es una palabra para ti en este día. Que Dios te bendiga, medita en esta palabra, pero sobre todo, vívela y comienza a orar y a pedirle a Dios, revélame el propósito de mi vida. Dios les bendiga.